con lo de Jorge Ramos, porque este es un caso lamentable. Miren, Jorge Ramos como Loret de Mola son grandes periodistas, nótese mi sarcasmo, que cuando ha tronado una guerra, ahí están. Jorge Ramos estuvo cerca, allá de los madrazos, creo que llegó hasta Kiev, allá en Ucrania, porque era importante para sus audiencias. Loret de Mola anduvo allá donde casi le movía el copete, el misil, ¿no? Así como en Afganistán, como lo ha dicho don Jaime Hernández, cuando tronaban los tanques, ¿no? Que se le movía hasta el cabello. ¿Cuánto le pagó para el madrazo del tanque? No, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, Jorge Ramos, el que, como los migrantes, se tiró al río Bravo para ver lo difícil que era nadar el río Bravo y poder llegar a Estados Unidos. La diferencia es que los migrantes se tiran donde pueden y como pueden, y Jorge Ramos se tiró como con 15, 20 agentes de la patrulla fronteriza por si algo salía mal, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención que en el juicio del siglo, ni Jorge Ramos, el gran periodista mexicano en Estados Unidos, una de las figuras más reconocidas de los medios de comunicación en el país de las hamburguesas, ni Loret de Mola, el gran señor del periodismo, Loret de Mola, no vi a ninguno de los dos, no estaban por ningún lado, allá a las afueras de la corte del distrito este de Nueva York. Creo que mandaron a sus achichincles o no sé a quién mandaron. Pero allá no se aparecieron ni Jorge Ramos ni Loret de Mola. ¿Y por qué lo menciono? Porque Loret de Mola nos ha deleitado con su gran olfato periodístico y me pareció extraño que no decidiera ir a Nueva York. Si se fue a grabar cuando recién empezó Latinos, acuérdese, se fue a grabar los promocionales de Latinos a Estados Unidos. Allá andaba con Broso, acuérdese. Bueno, me pareció extraño que Jorge Ramos no pudiera pagar un vuelo a Nueva York desde Miami. ¿Por qué sería? Bueno, me resulta interesante que Jorge Ramos, que tiene los tanates para ir a confrontar a Donald Trump, no decida darle cobertura al juicio contra Genaro García Luna ahí, en el lugar de la noticia. Es más, que en su columna del periódico Reforma no retome el caso. Es que ya me acordé, en una mañanera cuando el presidente López Obrador le iba a mencionar el caso García Luna y la guerra contra... Dijo, eso ya fue hace mucho tiempo, presidente, ¿no? Ese es el posicionamiento editorial de Jorge Ramos. Lo entiendo. Pero en su columna del periódico Reforma, ni habla de las amenazas que denuncia Kid Ranier, el líder de NXIVM, de esta secta sexual, de que el dueño del periódico en el que escribe Jorge Ramos intentaría hasta asesinarlo. Y tampoco habla de García Luna, el gran narco de México. Pero arremete nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si voy bien o me regreso. Pregunto nada más, pregunto. Dice Jorge Ramos, el gran fracaso de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo correcto en el diagnóstico. La violencia en México estaba ligada a una mafia en el poder. Y ahora que sabemos que eso es cierto, con la declaración de culpabilidad contra el supuesto superpolicía Genaro García Luna, también hay que reconocer que AMLO ha fracasado en su principal promesa y responsabilidad, detener esa violencia. Fíjese el análisis. De entrada, el análisis es grotesco. O sea, hagámonos pendejos. Sí, declararon culpable a García Luna, pero el fracaso es de AMLO. O sea, fíjese el análisis. Muchos creemos que lo que estamos sufriendo viene desde tiempos
de Fox y Calderón, pero el señor Jorge Ramos, que es el maestro del periodismo, piensa otra cosa. ¿Quién soy yo? Yo solo soy un pinche youtuber. Dice, López Obrador fue elegido precisamente para enfrentar la criminalidad y el caos que aterran al país, y no ha podido con el encargo. Su estrategia de abrazos no balazos ha convertido a su gobierno en el más violento desde la Guerra Cristera y la Revolución. Ante este fracaso no ha dejado de echarles la culpa a sus predecesores. Creo que no tengo que leer más, ¿o sí? Imagínense, el gran fracaso es de Andrés Manuel López Obrador, y por el fracaso no ha dejado de echarles la culpa a sus predecesores. No, pues chinga tu madre, Ramos. O sea, olvidémonos de lo que pasó con lo que hoy sabemos con claridad en tiempos de Calderón, que la guerra contra el narcotráfico era una simulación, que el gran narco, el gran cártel estaba en Los Pinos. No mames, Jorge. Pues ¿de cuánto salen estas columnas? Sigo leyendo mejor, ¿eh? Todavía tenemos que enfrentar ese cochinero que nos dejaron, dijo Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. Ese cochinero se formó en parte cuando García Luna ocupó los principales puestos policíacos del país. Fue director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, del 2001 al 2006, durante la presidencia del panista Vicente Fox, y luego, del 2006 al 2012, fue secretario de Seguridad Pública de México bajo el gobierno de Felipe Calderón. No hay duda que la llamada guerra contra el narco, que comenzó con Calderón y luego se extendió durante la presidencia del priista Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, ha sido una tragedia nacional y ha ocasionado cientos de miles de muertos. Pero también es cierto que López Obrador prometió en su última campaña electoral terminar con esa violencia y no ha podido. Voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, dijo en enero de 2018. A mitad del sexenio ya no habrá guerra. AMLO no cumplió. Ya pasamos la mitad del sexenio, la guerra sigue con otros nombres y la violencia está peor que nunca. Las cifras no mienten y, bueno, ¿para qué les sigo contando? Dice al final, ya después de que analiza, según él, el gran fracaso de López Obrador, escribe: y como Andrés Manuel López Obrador no va a ser el presidente que acabe con la violencia, hay que buscar a alguien más y concentrarse en los posibles candidatos presidenciales del 2024. El próximo líder o lideresa de México deberá tener como prioridad que no maten a tantos mexicanos. Tenemos que ver hacia el futuro. El presente está tercamente atorado en fórmulas que no funcionan, en ideas inocentes y en inútiles recriminaciones al pasado. Inútiles recriminaciones al pasado. Que eso se lo diga a las señoras que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Que eso se lo diga a los señores que lloran a sus hijas e hijas asesinados. Desde el sexenio de Felipe Calderón, inútiles recriminaciones al pasado. Dice, México necesita un nuevo liderazgo con un objetivo muy claro: no más muertes. ¿A quién propones, Jorge? ¿A Ricky Riquín Canallín? ¿A Enrique de la Madrid? ¿A Lili Telles? Ay, Georgie. El juicio a García Luna fue un shock para la sociedad mexicana porque dejó al descubierto los altísimos niveles de corrupción que existen en el gobierno y en el país. En lugar de perseguir narcos, García Luna los ayudó y sin duda no pudo actuar solo. El juicio desenterró una vergonzosa red de complicidades, pero el último puesto gubernamental que tuvo García Luna fue hace 11 años. Le digo, el señor cree que eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo será usado su juicio para tratar de justificar las fallas en la actual estrategia de seguridad? Es el colmo. Culpar a los gobiernos anteriores por la actual violencia en México no es una solución, es una excusa. Y así no se puede gobernar un país como el nuestro. Mira, Jorge, ¿por qué no te das una vuelta por Michoacán, por Tamaulipas, por Sinaloa, para que sientas a tu país, a ese nuestro país, en el corazón? Ah, caray. Oye, Jorge, por cierto, si realmente crees que no pudo haber actuado solo Genaro García Luna, si realmente el juicio desenterró una red vergonzosa de complicidades, ¿por qué no te escuchamos, te leemos, te vemos
exigiendo una investigación a Felipe Calderón, por ejemplo. ¿A quién proteges? ¿Quién te paga, pues? Qué tristeza de análisis de Jorge Ramos, pero al final, ¿qué le voy a decir? Yo soy un pinche youtubero, palero del presidente, cromasables, ¿qué tanto me dicen?